10 y Pues ya 15. estamos aquí, lo logramos, después del gran cumpleaños que tuvimos ayer con Lucía Meléndez, Azul y compañía. Pues estamos aquí en otra emisión más. Es 27 de abril de 2020. Estoy yo, Alejandro Meléndez, desde la Ciudad de México. El buen Jorge Meléndez. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, con mucho calor, pero bien. Desde Atlisco. Y el buen Eric Mesa, ¿no? No se diga más, ahí desde Santa María la Ribera. Y Eric, cuéntanos un poquito de las noticias que tenemos hoy. Pues mira, las noticias sí han estado, pues bien y mal, ya, es que ya no le agarramos por dónde encontrarle la curvatura al círculo. Pues, ¿se acuerdan que Donald Trump le dijo a la ciudadanía, bueno, no, a los expertos les dijo que si tenían una vacuna que podría ser similar al cloro o a los rayos ultravioleta? Entonces se han registrado muchos casos de intoxicación por los seguidores de Donald Trump. No quiero decir que sean unas personas ignorantes, pero son muy entusiastas de seguir los consejos que les da Donald Trump. Entonces, sí, eso no sé si sea cómico o algo terrible, ¿no? O sea, ¿cómo siguieron estos consejos? Porque sí, o sea, qué bueno que lo mencionas. Yo lo llamaría fanatismo, ¿no? Sí. Cuando alguien cree que de verdad el que sea lo que está diciendo nadie lo puede negar, es fanatismo, ¿no? Entonces, hay que siempre comprobar si lo que dice el que sea, quien sea, anterior o presente, es real o no. Y de eso se trata este programa, que también, o sea, hemos visto a gente evangélica, sobre todo de Jalisco, que ha aventado hasta un coche al barranco porque Dios los llamaba y demás. Estas cosas también las hemos visto en México, ¿no? Sí, cosas peores. Pues, peores. Acordémonos de este sujeto que está todavía en Estados Unidos, que ya parecía que iba a salir, Nazón Joaquín García de la Luz del Mundo, un violador, un abusador, un millonario, etcétera. Pero también, como él, hay que decir que también algunos eclesiásticos de la Iglesia Católica, como Juan Sandoval Íñiguez, Norberto Rivera, ocultaron o permitieron a uno que vivía aquí en Puebla, Nicolás Aguilar, hicieran violaciones a niños, a niñas, a monjas y demás. Entonces, la fe a veces es puesta como un escudo protector y resulta todo lo contrario. Es lo más horrendo del mundo. Así es. Sí, pues el padre Maciel, ya saben que bien le pegaba a tener casa chica, casa grande y casa del espíritu. Pues así ha sido como pues normal en México, y no solamente en México, en África, en Centroamérica, como pues la religión miren, no me vayan a tomar a mal, se ha prostituido. Pero no solamente católicas, nosotras más. La de la Luz del Mundo ya ha crecido, la de Pare de Sufrir. Pare de Sufrir, esa es muy buena. Ajá. Son muy, siempre andan pidiendo diezmos. Pero bueno, vamos con las noticias entre buenas y malas, porque tenemos 1,434 defunciones y pues casos activos tenemos 5,009, y en el mundo ya estamos superando casi a los 3 millones de contagiados. Que eso es terrible, ¿no, mi querido? Esto, no sé si algunas pandemias han superado eso en el tiempo, no sé si sea tiempo récord o no, pero sí ha sido como
muy, pues muy triste, ¿no? Para toda la población. Y pues el problema es que no solamente es un problema pues de una sola región, como lo fue la vez del H1N1, que fue creciendo, ¿no? Pero yo creo que en esta ocasión hemos sido como muy cuidadosos por la información que tenemos, por toda la ayuda gubernamental, internacional, pues se han movido como muchas. Pero, pues, pues, ¿en qué crees? Nos está yendo, mi querido Eric, no sé qué pasó, pero es por el ruido que se mete. Okay. Soy un ruido ahí, pero adelante, Eric, adelante. Pues llegaron a suspender unos 15 años en Iztacalco. Entonces yo creo que les va a salir más caro el psicólogo que la fiesta de los 15 años, porque llegaron a invitarles amablemente a que suspendieran a la fiesta a los 120 invitados, pero no solamente pasó eso, sino que encontraron a menores de edad inhalando sustancias por la nariz. Sí, activo, pero yo creo que ellos han de haber estado muy emocionados por el baile moderno y dijeron, me cuido solo, que se muere el virus. A lo mejor estaban tocando la muñequita de oro, una cosa así. Pues más o menos. Entonces, desgraciadamente suspendieron esos, pues 15 años. Yo lo lamento mucho porque van a tener que, pues, pagar psicólogos. Pues en la mañanera presentaron a las personas que fue la secretaria del Trabajo y presentó las estadísticas de las personas que no se cierran, o sea, que se han negado a cerrar sus industrias, que es el 13%. De ese 13%, el 100% de esas industrias, el 29% es la industria automotriz, que se niega a cerrar. Le sigue la textil, y luego los comercios de productos no esenciales, que en un 13%. Entonces, dentro de la conferencia, que ya saben, siempre es muy emocionante ver las conferencias de prensa de Andrés Manuel, pues hizo una referencia a una revista, a la revista Proceso, y equiparó la revista Proceso como la revista Alarma, porque habían mostrado pues cómo se estaba haciendo Lalo Miranda fue a una funeraria y les enseñaron cómo se hacían pues la exhumación. ¿Cómo se le llama cuando es con ceniza? Cuando cremación. La cremación, exactamente. Perdón, es que me puse muy nervioso de hablar como de todo. Es lo que vi. ¿Tú cómo ves esta noticia, mi querido George? No, yo creo que, bueno, primero hay que cremar los cuerpos. Si no hay, en Estados Unidos, incluso en Nueva York, y abrieron una isla que estaba ahí deshabitada, ya llevaron cuerpos y lo están enterrando y demás. Yo creo que hay que cremar los cuerpos. A muchas familias, hablando de religión, eso no les gusta, porque incluso de religión ancestral, no solamente de la religión católica, sino quieren pues que el alma suba al cielo y todas esas cosas en las que yo no creo, ni en las religiones antiguas ni en las modernas. Pero piensan ellos eso. Renato Leduc de eso. Querido George, recuérdanos. Pues Renato Leduc tiene una frase que a mí me gustó mucho, que siempre la he compartido y que la voy a repetir aquí ahorita. Por favor, George. Y dice: ya muerto, soy cabrón si me meneo, decía Renato. Y es cierto, pues se puede menear uno si lo creman, entonces pues saltan ahí las cosas, ¿no? Pero
Yo creo que hay que cremar los cuerpos, hay que entregarle las cenizas. Incluso les dije que tuve que ir a Puebla a 3 o 4 cosas y pasé por un panteón y dice cremación ecológica. Cabrón. Yo había escuchado esa frase, ¿no? De un panteón, porque hace muchos años un amigo nuestro, al que le motejábamos el Búker, José Luis Benítez, un gran escritor que aprendió a escribir sin saber leer ni escribir, pero aprendió en una máquina de escribir porque el director se ponía borracho y él lo quitaba y escribía los editoriales. Cuando lo cremaron y lo llevamos y empezó a salir el humo negro, algún amigo dijo, no es él, porque él fumaba mucha mota y entonces el humo que tenía que salir era verde, ¿no? Humo verde. El Búker. Y después nos dimos cuenta que sí era él, que ya lo estaban cremando. La cremación tarda, pues, no sé, hora y media, a lo mejor hora menos. Hay, por cierto, una película de James Bond, si ustedes recuerdan, que lo van a cremar y que quién sabe cómo se salva. Y yo creo que es una buena medida que existan muchos panteones, pero sobre todo una buena medida ahora con esto del COVID, porque si el cuerpo tiene, el muerto tiene el virus, los que llegan, como dijera Chava Flores, a la velación se pueden contaminar. Con sanguchitos de jalea y demás, como decía el buen Chava. Ándale, con sanguchitos de jalea y luego vean cómo se mueve la criada y entonces escuchen a Chava Flores, una delicia. Entonces, yo creo que sí, hay que hacer esas cosas. Estamos en un momento muy difícil, la contaminación aumenta día a día en todas partes, salvo algunos países. Hoy leía que Nueva Zelanda no tiene problemas, que Suecia es una maravilla, etcétera, pero fuera de eso siguen. A veces en Italia bajan, a veces suben, a veces en España igual. Pero en Estados Unidos, con este loco de Donald Trump, que dice que había que beber Lysol y otras cosas, pues van a subir potencialmente. Es una locura, ¿no? Sí. Entonces hay que decirle a todo el mundo, y este programa estamos en esto, por eso hemos entrevistado doctores, podemos echar relajo y hacernos bromas, todo lo que sea, pero la vida sí hay que cuidarla. Y ese es nuestro objetivo en este programa, y por eso hay que seguir toda la serie de indicaciones que nos diga la Secretaría de Salud. Así es. Pues hablando de indicaciones, Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, da positivo a COVID-19. Entonces, cada día se está acercando más y más. Entonces, pues hasta el momento dice que está bien, que ya permanece aislada, pero no solamente ojalá eso. Esté con John Ackerman para ver si se lo lleva también. No, perdón, fue broma. Oiga, pues sacaron un desplegado desde el Senado de la República, pues hablando acerca del decreto que hizo Andrés Manuel, y pues muchos senadores están firmando el desplegado que hicieron, que va en contra de estos derechos laborales que tienen que ver con la suspensión del aguinaldo, con el rebaje de el 25%, y pues están como muy inconformes. Dice que la pandemia ha puesto en evidencia un gobierno empeñado en tomar medidas unilaterales y aisladas, ¿no?
Y el Ejecutivo Federal publicó un decreto con medidas que adoptará para enfrentar la emergencia. Y dicen que es un decreto que violenta los derechos laborales de las trabajadoras y de los trabajadores de la Administración Pública Federal, obligándolo a reducir sus ingresos y renunciar a prestaciones por ley que les correspondan. Un decreto que pone en riesgo la operatividad del gobierno mediante la cláusula de dependencias, el cierre de oficinas, reubicación de funcionarios, una estrategia que sienta las bases y define la hoja de ruta para una peligrosa parálisis de todo el gobierno federal, y así varios puntos que fueron haciéndose señalamientos que no están de acuerdo, y quien lo firma son pues los líderes de la bancada, el senador Mauricio Curi González, Miguel Ángel Osorio Chong, Dante Delgado Ranauro y el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, con toda su chiquillada que les viene siguiendo. O sea, pura fina también, persona. Pues sí, pero en una parte también tienen razón. Entonces, los derechos laborales... Yo estoy de acuerdo con Eric, y antes de que estos señores senadores hicieran eso, lo dijo el buen Porfirio Muñoz Ledo, sí, claro, que ya está muy grande de edad, pero todavía sigue lúcido, y dijo, no es con recortes, no se tiene que tocar el aguinaldo porque es por ley, lo dijo antes un abogado Manuel Fuentes, no es achicando el Estado, etcétera. Lo que tiene que ser el gobierno, y que no entiende el señor Andrés Manuel López Obrador, y aquí hablamos de otra religión, yo creo que a él a veces es religioso con sus ideas, es endeudarse, no achicar el gobierno y el Estado, al contrario, ampliarlo, endeudarse, ir a repartir en algunas casas incluso despensas, como lo están haciendo los narcos y otros, porque hay personas que viven muy apartadas de la realidad. Bueno, ya lo dijo también nuestro compañero brasileño, que Facha, que había que endeudarse, ¿no? Que hay una buena deuda también, eso. Perdón, nada más era para poner. Sí, y además lo están haciendo los países como Inglaterra, como España, como Italia, como Estados Unidos y otros países con menos posibilidades como Chile, como Colombia, etc. Pues hay que endeudarse, señor López Obrador. Ya deje de usted de reducir esto, reducir aquello, reducir lo demás y reducir esto. Mejor utilice el dinero que tenemos en el Fondo Monetario Internacional. Ayer la señora Gabriela Márquez, o la semana pasada, dijo que íbamos a entrar en convivencia con el Banco Internacional de Desarrollo para dar créditos a las pequeñas y medianas empresas. Y ahora dice el señor López Obrador que no, que por qué hacen eso, que no lo consultaron, que no es florero. Yo creo que hay que endeudarse, y México vive una situación de privilegio. Tiene 50% del Producto Interno Bruto de deuda. Les quiero decir que Estados Unidos tiene el 150 o el 200, y así muchos países más. Pues hay que hacerlo, porque no hay de otra, en lugar de estar... Por cierto, yo te quiero comentar que este día también hicieron, y que me parece muy loable, el trabajo que está haciendo Aristegui con Sobato y con varias gente que está hablando de economía, pero es una economía realmente conservadora, ¿no? Yo creo que la economía tiene que replantearse lo que está sucediendo ahorita. Están hablando de cuáles son los Moody, las cuestiones a futuro, pero en este momento yo creo que viene una replanteación de la economía. La economía no había caído como en mucho tiempo, no hay sistemas ni formas económicos que se hayan planteado como han estado en este momento,
y tenemos que replantear ya un sistema en el cual la ciudadanía pueda plantear, y como decía muy bien Marx, este lugar en donde podamos salir de estas economías ciudadanas, ¿no? Porque no va a ser la cuestión de las economías globales ni hechas con el capital, y que este sistema ya lo vemos completamente ya muerto, ¿no? Y lo han dicho varios economistas durante mucho tiempo, pero ahora, pues en esta crisis lo vemos ya más hecho. Entonces tenemos que, igual que Cise, que no es economista, sino sociólogo, ver cómo podemos transitar, porque si no salimos de en esta forma de economía, sobre todo emergentes, y que es la más importante, las economías emergentes, que son los que no tienen seguridad social, los que no tienen asistencia social, es una cuestión en donde si no los vemos, no podemos sobrevivir en esta nueva economía. Es cierto, hay economistas marxistas, socialistas, hace 30 años que han llamado algo que se llama la renta básica. O sea, si hay alguien desempleado, darle X cantidad para que sobreviva. Y si el desempleado más, como es Erika, Alejandro, etcétera, debe parte de su departamento, el Estado tiene que apoyarla por que pague el departamento. Y en lugar de estar apretando más el cinturón y más el cinturón y más el cinturón, el señor López Obrador ya debe de dejarse de eso y hacer otra cosa para apoyar a muchos. Pero todo va a cambiar, George, todo va a cambiar porque vamos a acabar con la... ¿O no? Así lo dice siempre. Mira, si acabamos con la corrupción, ¡pum! Ya. Gorgojo. Bueno, lo que pasa es que el señor López Obrador no sabe que la corrupción está en Inglaterra, en Estados Unidos, en Japón, en todas partes del mundo. Lo que hay que hacer es reducirla a una situación, no como en México, en que teníamos a Javier Duarte. Bueno, Javier Duarte ya está en el bote. César Duarte está en Estados Unidos riéndose de todos nosotros. ¿Por qué no van por él y lo traen y lo meten al bote? Pues porque todavía no son de elecciones, o sea, deja que sean las elecciones de los gringos. No. Bueno, pero... Voy a decir la clásica frase del peje. ¡No! Bueno, pero en este momento hablémonos justamente en esta cuestión económica y de los que generan demasiado dinero, para hablar con Rita Robles. Entonces, a ver si le marcamos, mi querido Eric, para que nos hable sobre la cuestión de migración, ¿no? De lo que está sucediendo en la migración en México. ¿Ya le estás marcando o no? ¿O nos estás echando choro? ¿O nos estás echando flow? Ya estamos. Rita. Ya, señor Rita. Está viendo unos pajaritos. Sí, muy rico. Está en el parque, a lo mejor, se conectó en el parque. ¿No me marcaron? Sí, ya estás al aire. Rita. Ya. ¿Por qué me agarran así, oigan? Porque estábamos en una discusión fuerte de cómo está la situación económica en el mundo, ¿no? Y George y yo decíamos que finalmente tenemos que hacer un frente común porque este sistema ya cayó, ¿no? Y por eso te marcamos y, bueno, queremos un poquito que nos hables de esta situación que está pasando en la migración, que son los invisibles, los que siempre han sido invisibles, pero que ahí están. Ok, pues ¿por dónde comenzamos? A ver, ¿En qué estamos ahorita en la cuestión de migración, sobre todo? Ajá, sí. Pues, en los últimos días, seguramente el Instituto Nacional de Migración, donde está un señor Francisco Garduño, que no sabe nada de eso,
han hecho un montón de viajes regresando a los guatemaltecos, hondureños, salvadoreños de México, con el pretexto de que para que no se contaminen, lo cual creo que es correcto. Pero a mí me parece que están un poco o un mucho, tú nos dirás, violentando los derechos humanos de estas personas que los regresan por la fuerza a sus países. Ok. Bueno, pues a lo mejor voy a comenzar un poquito antes de lo que estamos viviendo hoy, porque creo que sí hay que dar como un contexto de lo que ha venido pasando, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante contarles, y a quien nos está escuchando y que de pronto no sea como especialista en el tema o de seguimiento puntual al tema migratorio, pues que desde el año pasado estamos en crisis en materia migratoria, ¿no? Y no por otra cosa, sino por la política que se está implementando, sobre todo a partir de la firma del acuerdo migratorio con Estados Unidos. O sea, en el cambio de gobierno, lo que pudimos nosotros escuchar y hasta nos emocionaba de pronto era que la política migratoria de México se iba a desarrollar con base en derechos humanos, en un trato digno y así, ¿no? Incluso hasta se habló de ofertas de empleo, bueno, ahí atraviesa con el tema emblemático del Tren Maya y otras obras de infraestructura que se quieren llevar en el sureste. Entonces, bueno, eso en diciembre fue como el boom, ¿no? En diciembre del 2018, que ya teníamos todo este evento de las caravanas que habían iniciado desde octubre del 2018, en diciembre nuevamente, y bueno, ante este discurso, digamos, oficial, que incluso lo emite el propio Andrés Manuel, pues en enero lo que tenemos es la llegada de otras caravanas, en enero del 2019, hubo todo un desatino, algo que sí hay que decir y que nos lamentamos muchísimo desde sociedad civil, es que nosotros hemos estado tocando puertas desde diciembre del 2018 para coadyuvar en la construcción de una política migratoria de verdad enfocada en el tema de derechos humanos. En enero del 2019 pues estaba Tonatiuh Guillén. Tuvimos alguna reunión con él, pero salimos regañadas. O sea, como él es el especialista en la materia y el académico, pues nos dio ahí una revolcada, yo supongo, porque no tenemos marco teórico, pero sí tenemos la realidad en las manos, ¿no? Entonces no nos escucharon y se vino lo que se vino, ¿no? Ya para no hacerles el cuento largo, en abril es el parteaguas de lo que estamos viviendo hoy, porque empezamos con este discurso y en abril cambia totalmente, ¿no? Escuchamos a una secretaria de Gobernación incluso señalando que hay una invasión de migrantes al país, se desata la xenofobia, sobre todo en puntos fronterizos, tanto del norte como del sur. En abril ya tenemos implementado el programa de protección a migrantes en este acuerdo binacional con Estados Unidos y México, que se niegan a reconocer su existencia, pero está porque tenemos más de 80,000 personas ahí en el norte, llegaron durante un año por lo menos. Y en junio está la firma del acuerdo migratorio. Entonces, a partir de eso, tenemos hacinamiento en estaciones migratorias, como nunca, operativos de detención, confinamiento de niños, de niñas, de mujeres embarazadas, o sea, vimos de todo. Se juntaron además todas las nacionalidades, africanos, centroamericanos, en fin, ¿no? Y lo que tenemos hoy es un anuncio de algo, ¿no? O sea, desde hace 20 años más o menos, sociedad civil entramos a estaciones migratorias a hacer monitoreo de las condiciones en las que están las personas. Y durante esos 20 años hemos documentado pues el hacinamiento, que no hay condiciones sanitarias adecuadas, que no hay servicios médicos al interior, ni siquiera hay celebración de convenios de colaboración con sector salud estatal o federal. En fin, hay muchos vacíos, gente que ha muerto también por temas de salud mental, que se han suicidado al interior, o en este último año de 2019 pudimos ver a cuatro personas que pierden la vida bajo la custodia de migración, ¿no? Entonces todo eso lo hemos documentado y claro, si le sumas factor pandemia, epidemia, pues esto es una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, lo que tenemos es esto, ¿no? O sea, un anuncio de una situación precaria, donde incluso se han documentado también temas de tortura, porque
digamos, lo que se vive en la estación migratoria o en los centros de detención migratoria, pues es muy parecido y a veces peor que la cárcel, porque en la cárcel las personas pueden recibir visitas, en la estación migratoria a veces ni siquiera de su asesor jurídico. Entonces están excluidos del mundo y es una constante violación a sus derechos, ¿no? Entonces, bueno, cuando empieza el tema de la pandemia ya como tal, en marzo, muchas organizaciones firmamos un desplegado donde llamábamos a Migración a que empezara a tomar medidas de cuidado y evitara el tema del hacinamiento, ¿no? Por supuesto, les importó un carajo, ¿no? O sea, ni nos pelaron. Empiezan a salir como los acuerdos de salud de la Secretaría de Salud o del Consejo Nacional, empiezan a salir lineamientos por parte de la ONU. Bachelet se pronunció en el sentido de liberen incluso a los reclusos, ¿no? Que están en una edad que puede afectarles o que tienen un riesgo de salud, en fin, ¿no? Y así por el estilo. Pero en México no, o sea, sigue el hacinamiento, siguen llegando personas de Estados Unidos, las siguen teniendo en detención, y esto nos llevó pues a un montón de medidas de presión, ¿no? Boletines de prensa, solicitud de reuniones con el Instituto de Migración, y lo último que hicimos fue la elaboración conjunta de un amparo, ¿no? Este amparo surge, digamos, de un ejercicio colectivo de muchas organizaciones y redes de migración que se vinieron trabajando a partir de enero de este año, pero porque nos niegan la entrada a estaciones migratorias. O sea, dentro de todo esto que les cuento, nosotros que podemos entrar, además nos querían negar la posibilidad de entrar, ¿no? Para seguir documentando y en su caso denunciar. Entonces, en esta negativa nos junta. Y la articulación continuó desde enero hasta la fecha, y luego surge este componente del COVID, y entonces, bueno, nos sentamos a ver qué podíamos hacer, ya que el gobierno tiene oídos sordos, la política migratoria no está en manos de Segov, sino de la Cancillería, está atravesada por un tema económico, justo lo que están ustedes mencionando, un tema económico que tiene que ver con los aranceles que iban a imponer a México y el chantaje de la celebración del TEMEC, ¿no? Yo diría que el TECMEC, ¿no? O sea, ahorita celebran el TECMEC cuando es la peor política. Yo acabo de regresar de Cuba y el TECMEC todo el mundo lo ve en Cuba como es la peor política económica que puede tener un Estado hacia otro. Así es, ¿no? Entonces, bueno, esto marca la firma del acuerdo. Y bueno, ante los oídos sordos, pues nosotros lo que hacemos es un bonito amparo. Y este amparo es una cosa maravillosa porque pues va desnudando un montón de cosas, ¿no? El primer amparo que se interpone es en Tijuana. El juez, pues así como que quería ser muy progresista y no le alcanzó. Y entonces sí ordena algunas medidas de protección muy atinadas, pero a lo que no se atreve es a ordenar la liberación de las personas. En cambio, el juez de la Ciudad de México, un poco más progresista, ordena la salida de las personas, ¿no? Y bueno, después de eso se presentaron uno en Chiapas, lo presenta la organización en la que trabajo, que es el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba. También Asylum Access presenta en Tabasco y presenta en Veracruz, pero no se los admiten porque alegan que no tienen interés jurídico. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción acaba de presentar uno nuevo en México, en la Ciudad de México, retomando, digamos, como cosas que quedaron volando y así, ¿no? Pero bueno, la suspensión que nos genera el juez en la Ciudad de México es muy interesante porque le dice: debes de liberar a las personas que están en situación de vulnerabilidad, háblese de niños, háblese de mujeres embarazadas, adultos mayores o personas que tengan enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Pero además tienes que hacerlo de manera ordenada, ¿no? Tienes que fijar plazos, tienes que hacer un censo, o sea, le manda un montón de cosas, y el Instituto de Migración tiene el desatino, porque no es otra cosa que de verdad un desatino político, por no decir una pendejada. No, y puedes decir groserías, no te preocupes. No. No puedes decir eso aquí. Estamos siendo sarcásticos. Y lo que quieras. Okay. Muy bien. Pues tiene el desatino de que el día de ayer saca un comunicado en el que dice que ha tomado las medidas que le han marcado los organismos internacionales, incluido también el juez de amparo, por supuesto. Y entonces dice:
hemos pasado de 3.759 personas detenidas que teníamos hasta marzo a tener hoy 106. Así de, bueno, ¿eso te lo aplaudimos o nos lamentamos? Porque en el comunicado no está diciendo cómo fue que retornaron esas personas, no está diciendo si esas personas tuvieron información suficiente para pedir asilo en México, no dice cómo fueron las vías de deportación, porque eso es importante también señalar, que de abril, en las últimas 2 semanas de abril, organizaciones de la frontera sur han documentado la llegada de camiones que vienen del norte. O sea, estamos hablando de muchas personas que están bajo el programa de protección MPP de Estados Unidos, México, pero fueron trasladadas del norte al sur y fueron abandonadas. O sea, fueron abandonadas y en algunos casos obligadas a cruzar a pie la frontera de Guatemala, ¿no? Con todo lo que eso implica, incluso de las violaciones nacionales, de la violación a la ley nacional en tema migratorio, y olvídense de lo demás que tenga que ver con derechos humanos, ¿no? En Tapachula, por lo menos, mis compañeros pudieron observar 3 camiones que llegaron, que primero entraron a la estación migratoria, que pensaron que se iban a quedar las personas detenidas, pero no, acto seguido las sacan, después las vuelven a meter y después las vuelven a sacar. O sea, no tienen idea de qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, nos dice que hubo 3.579 personas detenidas y quedan 106. Pero acto seguido también, organizaciones que trabajan en albergues nos cuentan que el instituto está como loco llamándoles para que reciban a personas, pero les está hablando de más de 130 personas. Entonces, en realidad, no hay certeza de cuántas personas sigan detenidas. ¿Cuántas de ellas pueden o no tener síntomas, si es que ya las revisaron? ¿Y qué medidas están tomando al interior? El instituto, además, tiene a bien señalar que ha generado un protocolo, pero si ustedes leen el protocolo es una tristeza, porque en el protocolo dice que las estaciones, es que hasta está de risa, bueno, es que no sé si reír o llorar, pero dice el protocolo que solamente podrán entrar personas con fiebre a las estaciones migratorias, pero si son migrantes, todos los demás no pueden entrar. Entonces es así, pues, ¿qué medida de cuidado de salud es esa? Si vas a detener a personas con síntomas y que las vas a meter en un espacio encerrado donde posiblemente hay personas sanas a las que vas a contagiar. Entonces, bueno, esas son las que ha sacado en el instituto. Bueno, aquí entran 2 instituciones. Entra la Procuraduría Federal de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y entra el Instituto Nacional de Migración. Los niños, vengan con sus familias o vengan no acompañados, tienen que echar por delante a las autoridades la protección de su interés superior. Si tienen niños bajo custodia, lo que se tiene que hacer es protegerlos, no deportarlos, y mucho menos en una situación de salud como la que nos encontramos. Y sin embargo, lo hicieron, ¿no? O sea, mandaron camiones a Honduras llenos de niños, algunos con sus familias. Lo mismo hicieron en Guatemala, lo mismo, pero tardado y muy lento para El Salvador, por la política de Nayib Bukele. Pero vaya, ¿no? O sea, no protegieron, expusieron a los niños. Entonces, bueno, esto es importante decirlo porque hay un montón de violaciones a derechos humanos, o sea, entre todas el tema de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Yo creo que eso es como lo más importante que les puedo contar ahora. No sé, de pronto si hay ya como preguntas, comentarios o no sé. Sí, y en este nada más voy a poner un punto en y luego seguramente ese irá el buen George. En este punto es súper importante porque siempre hemos hablado como de la generación de los que son más loables o que les va a pasar algo horrible y tal, que son los viejos, pero no planteamos nunca quiénes son nuestros niños, ¿no? Y esta cuestión de lo que acabas de relatar de los niños, para mí se me hace muy importante porque es cómo vamos a generar otra relación y otro tipo de forma en una economía nueva. Así es, ¿no? Y además, o sea, sí decirlo también, ¿no? El instituto negó durante todo este tiempo, o sea, estoy hablando de lo que les contaba del 2018 para acá, todo el tiempo negó la presencia de niños detenidos, de niños, niñas y adolescentes detenidos,
Y ahí están los niños. O sea, si no están detenidos, ¿por qué informas que hay niños deportados? Cuando esos niños tendrían que estar bajo el sistema de protección del DIF, no del Instituto de Migración. Entonces, bueno, ahí más que evidente la violación a los derechos de los niños, ¿no? Yo tengo dos preguntas. Una, yo tenía una idea diferente de este señor Tonatiuh Guillén, porque según leí yo durante años, era un especialista en el asunto, y cuando lo designó el señor López Obrador, dije, qué maravilla, ¿no? Qué bueno que nombre a un especialista en un asunto de estos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿por qué ese cambio casi demencial del señor Solalinde? Tampoco lo entiendo, porque yo hace algunos años lo entrevisté, me pareció defectuoso, se lo dije a Alejandro porque él me invitó. Yo conocí a Méndez Arceo y a don San Ruiz, y dije, eso sí saben de marxismo. Y cuando yo le pregunté a Solalinde sobre Marx y eso, pues no tenía la menor idea, ¿no? Entonces yo dije, pues este señor puede ser de muy buena fe, pero no tiene una teoría profunda de lo que pasa en el mundo. Pero ahora me sorprende que diga, pues no hay que cuidar a López Obrador, y que los que lleguen a México, pues que se vayan a la fregada, ¿no? Entonces esas serían las dos preguntas, lo de Tonatiuh y lo de Solalinde. Bueno, pues lo de Tonatiuh, o sea, yo no dudo de la experiencia y de el conocimiento que puedan tener. Sí, yo no dudo de eso, ¿no? Del expertise de Tonatiuh, pero justo eso, Alejandro, ¿no? O sea, él es pues un académico, ¿no? Y el tema del servicio público es otra cosa, por supuesto. Yo también he estado dentro de gobierno y sé lo complejo que es de pronto echar a andar lo que tú piensas cuando tienes a 3 jefes arriba de ti, ¿no? Y que te tiran línea, y entonces es bien complicado. O sea, puedo entender esa parte. Y la otra cosa también es que, pues, la realidad es brutal, ¿no? O sea, tú puedes tener un marco teórico genial, pero la realidad todos los días te lo mueve. Entonces, creo que es un poco para ahí, ¿no? Y creo que sí hubo un tema de soberbia. Yo lo miro así. En esa reunión que les cuento, o sea, además, un tema de género. Yo me atrevo a decir que un tema de género. Porque en esa reunión estuvimos puras mujeres. Éramos puras mujeres. Y solamente, sí, claro, solamente estaba un representante de la iglesia, y todas las demás éramos mujeres, incluidas 2 monjas, ¿no? Entonces, claro, cuando estas mujeres se atreven a cuestionar al académico, funcionario público, en su labor de protección, y le dice, esas medidas que vas a implementar, en vez de ayudarte, te van a poner un pie en el pescuezo, ¿no? Que fue lo que pasó. O sea, nosotros decíamos... se lo advirtieron. Claro, se lo advertimos. El pie tú mismo, güey. Así es. Pero pues terminamos regañadas, ¿no? Entonces yo creo que el no escuchar a sociedad civil que tiene 20 años en terreno también es un error, ¿no? O sea, porque al final de cuentas gobierno y sociedad civil se van complementando. Sociedad civil tiene ojos donde el Estado no, y el Estado tiene los recursos que sociedad civil no tenemos, ¿no? Entonces es cómo trabajamos de manera coordinada pues, por el bien del país, o sea, no es por otra cosa, y de las poblaciones que lo atraviesan, porque la migración no la va a parar ni Dios Padre, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, él lo que propuso, que fue lo que se hizo, era el tema de dar visas por razones humanitarias, la oferta de empleos y así. Y nosotros lo que le decíamos era, identifica perfiles. O sea, sí está bien las visas, pero a quien lo necesite. Pero identifica perfiles. ¿Quién necesita qué cosa para que no se te vuelva algo en contra, sino en algo que tenga un flujo, digamos, de operación, ¿no? Y no generes falsas expectativas, porque vas a hacer que la gente venga y lo que van a encontrar es represión, que fue lo que pasó. Entonces, bueno, eso con Tonatiuh, y fue lo que lo saca a final de cuentas, ¿no?
La crisis que se genera en abril, la falta de mirar a la política migratoria en un tema de asistencia humanitaria, de encasillarla en un tema de seguridad nacional, es lo que le da el traste a Tonatiuh, ¿no? Y por eso entra un perfil como el de Garduño. Oye, y preguntan aquí en redes si las políticas migratorias tienen que ver con algún tipo de sometimiento como el presidente Donald Trump, ¿es o no negociación? Sí, que iba a hacer esa pregunta, pero adelante. Bueno, la preguntaron en las redes sociales. Ay, pues sí, ¿no? O sea, es que no hubo una posición más servil que esa, ¿no? Nos dejamos que nos hicieran lo que se les diera la gana por el tema del chantaje económico, ¿no? Entonces, claro que nos sometimos a la política de Estados Unidos. Es una externalización de la frontera de Estados Unidos hacia Centroamérica. Y si pudiera externarla más allá, porque ahora ya tiene a Nayib Bukele, ya tiene al nuevo presidente de Guatemala y bueno, se me olvidó Osvaldo, no me acuerdo qué, de Honduras. Tienen los tres países, entonces la frontera de Estados Unidos comienza ahí. Y no es otra cosa que externalizar, pasar la política militar, la política de aseguramiento y la política de maltrato, ¿no? Entonces, eso es lo que hay. Y el perfil de Garduño en el lugar de Tonatiuh, que Tonatiuh pudo haber hecho una cosa maravillosa si no hubiera sido tan soberbio. Y Garduño, bueno, pues es un perfil policial, ¿no? O sea, es una persona que viene de trabajar con reclusorios, es una persona que está capacitada para eso, para reprimir, para someter y para hacer lo que está haciendo, ¿no? O sea, es tremendamente malo y políticamente desatinado, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y del padre Solalinde, híjole, la verdad es que no sé qué decir. No, pues sí, no. Yo también estoy en la misma, querida, así de haberlo conocido. Yo conocí, por ejemplo, a Méndez Arceo y traté con él, siendo miembro del Partido Comunista, y él decía, a ver, si quieres vamos a discutir sobre el Capital de Marx. Y discutíamos. Bueno, yo sabía un poco más porque yo estudiaba economía y todo eso, pero era un hombre muy sencillo que si querías hacer una discusión teórica con él, pues la podías hacer y podías ganarla o perderla, eso no importaba. Pero yo vi al señor Solalinde como muy solidario, pero sin solidez teórica. Y entonces después que dice, todo aquel que ataque a López Portillo, Bueno, es como López Portillo. La máquina del tiempo. La máquina del tiempo te citó muy bien. López Obrador es un canalla, pues me parece absurdo totalmente, ¿no? Lo acabas de decir muy bien, mi querido George. Nosotros que conocemos al padre Solalinde, es una persona que pudo querer mucho, pudo hacer, pero sin solidez teórica. Y por eso estamos hablando con Rita, que sí tiene solidez teórica. Ay, bueno, sí, pero tantita, ¿eh? No, vaya, no sé, en realidad yo creo que eso, ¿no? O sea, a Solalinde creo que lo que le pasó es que se casó con un proyecto político o sea, como muchos, porque yo también tengo un mea culpa, vaya, o sea, yo también. Yo también. Está aquí, de hecho, Qué bueno que dice George eso, que cojeamos estoy de acuerdo contigo, sí, hay que aceptar. Yo también luché por el triunfo de López Obrador todo el tiempo, y ahora hay cosas que hemos estado criticando en este programa y vamos a seguir criticando, ¿no? Tenemos que hacerlo. Sí, claro, no, porque tampoco. Opinión que es la más valiosa. Sí, tampoco es como a ciegas entregarle la confianza, ¿no? O sea, si no lo hicimos con la derecha o con el PRI y el PAN, pues mucho menos con por el que sí votamos, ¿no? Porque yo por Peña no voté, ni por el otro, ¿no? Entonces, bueno. Nunca, eso sí, nunca. Eso sí, podrá ser todo menos panista y priista, ¿eh? Nunca. Hay algo que sí quiero reconocerle a Little Chicken, que es el único que ha llamado a la unidad en este país. Pero es lo único que ha hecho. Después de que salió, dijo, bueno... Pero para su conveniencia, mi querido Eric. Pero no soy panista, estoy
acreditándole una cosita a su favor, pues. Pero mira, hay que ver, yo ni esa, una mi cosa. querido. Creo que sí eres medio panista. Exacto. Mira, yo no me estés diciendo white Mexican, please. Pues Oye, eso, ¿no? Oye, ¿y tú crees que con esa cuestión del Tratado de Libre Comercio se empiece a militarizar la frontera como todo el mundo está diciendo? Y aunado a eso, pues las acciones que empezó a tomar el gobierno de contención de todos estos migrantes. Se utilizó la violencia, se utilizaron como pues a la Guardia Nacional. ¿Qué opinas acerca de eso? Mira, yo creo que hay ahí un tema, ¿no? O sea, desde el 94 la frontera sur está militarizada, ¿no? Y eso no podemos pues dejar de verlo, ¿no? A partir del acuerdo migratorio que firma México con Estados Unidos en junio del año pasado, ahora, bueno, ya no es el ejército, es la Guardia Nacional, hay una presencia militar que se refuerza con la Guardia Nacional, nos mandan 6,000 elementos y 15,000 más que se van al norte y se reparten por el territorio, ¿no? Entonces, una realidad es esa, ¿no? Yo lo que alcanzo a ver es, ¿para qué la militarización? Porque la migración es un pretexto. O sea, el tema migratorio, ¿qué puede más? El combate contra los grupos de delincuencia organizada, o ir y joderte a un migrante pobre que viene huyendo de violencias y de otras cosas. Sin negar que dentro de los flujos migratorios puede haber grupos de delincuencia organizada, puede haber redes de trata, o sea, sí, pero... Sí, yo también creo, pero no es... Sí. ¿De qué va? Detener a estas personas si no desarticulas las redes de tráfico, las redes de trata, las redes de explotación laboral, si no combates el tráfico de armas que entran por la frontera, el tráfico de drogas, o sea, la migración es como lo más fácil, ¿ves? Y criminalizarla es bien sencillo, justo porque en el flujo migratorio viene de todo. Pero vaya, eso por un lado, pero por el otro es ¿qué hay en el sur? ¿Qué hay en el sur de este país? Que les es tan importante la presencia, que yo como lo leo, es utilizo la migración como el pretexto, militarizo la frontera sur de México y me adelanto al estallido social de los megaproyectos que cualquier gobierno, incluido pueda echar a andar. Esa es la lectura que yo hago. Y en el norte pues es algo parecido, ¿no? Porque en el norte te vas a encontrar todo, o sea, todos los elementos de inconformidad. En el sureste, Chiapas en concreto, pues es el segundo estado más pobre que tenemos en el país. Es fuente de migración junto con otros estados del sureste. Pero no hay maquilas, o sea, la explotación laboral está en zonas agrícolas, el tema es de seguridad por el tráfico que se da en la frontera, incluso de tráfico de mercancías, ¿ves? Porque tú puedes ver, si tú vas al río Suchiate y observas lo que se trafica en las balsitas donde pasan los migrantes, pues es papel higiénico, bueno, hasta coches han pasado por ahí, ¿no? Y se brincan a Hacienda y a todo lo que tengan que pagar de impuestos. Entonces, bueno, eso es. Pero en el norte está todo, o sea, es el asentamiento de un montón de flujos migratorios, es la explotación de las maquilas, es la presencia del crimen organizado, es la puerta de salida de lo que entra por el sur en tema de armas y de drogas y de mujeres y de niños y de órganos y así, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres al militar en la frontera norte? Efectivamente, ¿qué es lo que va a combatir? ¿O solamente se va a adelantar al estallido social que se presente por la inconformidad de todo esto? Y entre todo eso, pues la presencia migrante, que también tienen derechos. O sea, el migrante no podrá votar, porque justo no es ciudadano, pero tiene todos los demás derechos. Oye, ¿y qué opinas de esta invitación que primero dijo Andrés Manuel a todos los pueblos de América que vinieran, y después ya no sabían cómo pararlos porque se fueron formando caravanas y caravanas y caravanas, y afortunadamente llegó no para nosotros, ni yo creo que para Andrés Manuel y esta política que están siguiendo de migración, llegó el COVID y eso pudo frenar un poco, pero ¿qué
¿Qué opinas de esta contradicción que tuvo con lo que dice y las acciones que tomó? Pues mira, yo creo que en ese punto Andrés Manuel se le olvidó la región en la que vive, ¿no? Y se le olvidó el vecino que tenemos en el norte. O sea, no es México el destino. México se ha convertido cada vez más en destino. Por supuesto que hay personas viviendo desde hace 30 años aquí. Muchas de ellas llegaron con el tema de la guerra de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador. Tenemos personas que de ni España, siquiera para vernos clasistas, sí. Y de España. Claro, y déjate de los españoles, chilenos, argentinos, uruguayos, o sea. Clasistas. Sí, claro, ¿no? Entonces, bueno, pero estos eran académicos, eran militares, eran, claro. Vaya, ¿no? No era el obrero empobrecido de Centroamérica o el indígena guatemalteco, ¿no? Entonces se le olvidó eso. Y se le olvidó que el destino final es Estados Unidos. Entonces, claro, o sea, si incrementan los números de cruces en la frontera sur de Estados Unidos, pues es ¿qué estás haciendo, no? Que fue lo mismo que le pasó a Peña Nieto en 2014 con los niños no acompañados que desbordaron los centros de detención en Estados Unidos. Entonces, claro, cuando le brinca al vecino del norte, voltea a ver a México y le dice, oye, ¿qué onda contigo? No me estás cuidando bien la frontera sur, ¿no? Entonces creo que, o sea, no creo que lo haya hecho de mala fe. Yo sí pienso que en el fondo de su corazón sí trae este tema de la unidad de América Latina, el reforzar las relaciones con el continente, con el Caribe. O sea, sí le creo eso, pero el tema es que en inmigración, México no es el destino final del 100% de las personas que cruzan por aquí, ¿no? Y eso se me olvidó. Y la última pregunta, en no sé, en el manejo de la migración, en el Instituto de Migración, ya ves que en el principio no dejaron pasar a los senadores, que empezaron a maquillar y empezaron a decir que los centros de detención a migrantes habían sido pintados un día antes y que era como si estuvieran era como si estuviera el PRI, pues, ¿no? O si esto es como el viejo pues régimen. Nunca se ha ido. Es como cuando iba el presidente y pintaban el pasto seco para que se viera verde, ¿no? Así pasaban. Pero esta persona viene de reclusorios. ¿Tú crees que esté tomando las mismas actitudes? Mira, sí lo creo. Yo creo que lo que pasó en las últimas fechas, del 23 de marzo para acá, es clave, ¿no? O sea, hubo amotinamiento en Tapachula y fue reprimido. Entró la Guardia Nacional y agentes del Instituto de Migración reprimieron. Incluso hay testimonios de que usaron choques eléctricos, que mojaron a las personas, les dieron choques eléctricos, las aislaron, las golpearon y después las sacaron en camiones en la noche sin destino cierto. Eso lo documentamos nosotros, lo denunciamos y el instituto se vio obligado a decir que las personas que habían salido por este amotinamiento habían sido trasladadas a Tenosica y a Villahermosa. Después, en Villahermosa hay otro motín, en Tenosica hay otro motín y ahí fallece un migrante guatemalteco, ¿no? Que además era una persona discapacitada. Los encerraron. O sea, si tú estás viendo, a ver, ¿cómo piensas esto, no? Los centros de detención detienen a personas que cometen una falta administrativa, que es un cruce por la frontera con México sin un aviso, sin un permiso. Es eso lo que hicieron. De acuerdo a la Constitución y a los códigos de procedimientos penales, las personas que cometen un delito no pueden estar más de 36 horas detenidas sin que se justifique su detención. ¿Cómo justificas la detención de alguien que cometió una falta administrativa por periodos que van mucho más allá de las 36 horas? Nosotros tenemos a personas que han estado hasta un año en detención sin que se determine su situación jurídica. Entonces ahí hay una violación al debido proceso, al acceso a la justicia, a un montón de cosas. Luego, si estamos hablando de personas que por la realidad centroamericana están huyendo, que pueden haber sido muchas de ellas víctimas de algo,
Si estás tratando con víctimas de algo en un centro de detención, no las encierras cuando hay un incendio, porque no se van a ir a matar a nadie. Ellas vienen huyendo. Ellas están incluso hasta buscando protección. Entonces, no es posible, en mi cabeza no cabe que hayan dado un tratamiento de reclusorio. O sea, esos cometieron un delito, hay que detenerlos, hay que tratar de detener el amotinamiento. Si se pierden vidas, pues son delincuentes, así lo justifican. Pero ¿cómo justificas en un centro donde hay personas que cometieron faltas administrativas el cierre de la puerta con tal de que no huyen? Y aunque se muera quien se muera. O sea, entonces, ¿qué lógica es? Es una lógica de reclusorio. A mí no me queda duda de que es una lógica de reclusorio. Y encima, te atreves a iniciar una denuncia penal en contra de 4 personas que fueron víctimas tuyas. O sea, tú las detuviste, tú las golpeaste antes, las mandaste ahí, volvieron a protestar porque tienen miedo de lo que les pueda pasar a su vida y a su salud, las vuelves a reprimir y encima las pones en un proceso penal por quemar un colchón. Y la responsabilidad de la persona que pierde la vida ya no es del instituto, sino de esos 4 que entraron en proceso penal. Yeah. Y así se lavan las manos. Entonces, no, pues, ¿qué otra cosa? Pues eso, ¿no? Y hace rato tú preguntabas algo, que cómo jugó a favor el tema de la pandemia en estos temas, ¿no? Pues yo creo que les vino como anillo al dedo, ¿no? Les vino como anillo al dedo, y no solamente en tema migratorio. ¿Y también económico? En protesta social. Sí, no, y en tema económico y en tema de protesta social. El mundo estaba incendiado. Los titulares de los periódicos eran o estallidos en Bogotá o en Chile o en Ecuador en el 9M fue el nuestro, ¿no? El último fue el 9M, sí. Y el 8M, ¿no? Y estaban llenos los titulares de muertes en el Mediterráneo, de lo que estaba haciendo Libia con las personas solicitantes de asilo, de lo que estaba haciendo Turquía, de cómo estaba haciendo la mano de puerco a la Unión Europea para que le diera dinero si no le soltaba a los migrantes para que llegaran a España, Italia, donde tuvieran que llegar, ¿no? De España endureciendo sus medidas migratorias. Y aquí mismo, ¿no? Y entonces de pronto esto lo que hace es desactivar todo. La protesta social y la migración. Y claro, ahorita están migrando los que de verdad no pueden soportar lo que está pasando, con todo el riesgo que les implica en tema de salud y con todo el riesgo que les implique cruzar el Mediterráneo sin condiciones o sin posibilidades de que del otro lado los reciban porque está parado todo, ¿no? Y aquí pues ve, ¿no? Entonces creo que por allí, o sea, les cayó como anillo al dedo a todos. Pues a lo mejor ese es el anillo que esperaba López Obrador. Dice, también, Y es que sí le cayó como anillo al dedo porque con esto va a echar a andar su proyecto de nación, sí o sí, y el decreto de ayer va en ese sentido, ¿no? O sea, la reducción del gasto público, el ir recortando los salarios, que fue algo que anunció, el ir, o sea, a mí me maravilla el tema, porque es súper audaz, ¿no? O sea, cuando dice, vamos a quitar las subdirecciones, es que ahí se está llevando a los priistas y a los panistas que le llevaron en esos cargos. Entonces, no te despido porque no tengo dinero para indemnizarte, pero te remuevo, claro, y cancelo esas subdirecciones y recorto ese gasto, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en ese decreto que a mí me brincan por ahí y yo pienso que sí, le cayó como anillo al dedo para echar a andar su proyecto de nación. Pero no es tan sencillo, porque tiene ahí una serie de personajes, entre ellos Porfirio Muñoz Ledo y otros más que no aceptan esas cosas. Es decir, es un proyecto que él tiene en mente desde hace tiempo, pero las fuerzas y contrafuerzas no son tan sencillas como tú lo dijiste con los migrantes, ¿no? Hay siempre quien salta a pesar de que no tenga red protectora. Van a seguir saltando muchos porque el mundo no está tan tranquilo para no salir a fuerzas a jugársela, ¿no? Que es lo que hace el vendedor de jícamas o de lo que sea.
Así es. ¿Qué le importa el coronavirus? A él lo que importa es llevar unas moneditas para que sus hijos puedan comer y quizás para él echarse unas chelas, pero la situación es terrorífica. Sí, por eso yo sí llamo a la disidencia social en estos momentos, mi querido George. Que sí llamo a la disidencia social en el sentido económico de qué vamos a hacer, y creo que es un buen momento para reagruparnos, reconfortarnos y ser más coherentes en lo que está pasando para los otros, no solamente pensar en nosotros, sino en esta reconstrucción social que aparte ya murió. O sea, ya no hay forma de sostener esta capacidad social de lo que está sucediendo. Así es. Pues eso por ahí, muchachos. Pues muchas gracias. Te agradecemos mucho, Rita. Muchísimas gracias, Rita. Porque pues gracias a ustedes. Las informaciones de los periódicos, ahí yo diría que hasta se quedó corto López Obrador. Las informaciones que recibimos de los medios, ya sean radio, televisión, prensa escrita, son verdaderamente una pálida sombra de lo que tú nos has dicho, y justamente debemos de partir de lo que tú dices para defender a estos migrantes, porque México es un país de migrantes y debe defender a todos. Así es, y justo los que se están muriendo en Estados Unidos por esta falta de atención a la migración son mexicanos, son latinos, ¿no? Entonces no podemos olvidarnos de eso, ¿no? Olvidarnos es como matarnos a nosotros mismos en nuestras propias condiciones y posibilidades. Entonces sí, o sea, mirar de una manera distinta a la migración, creo que tendría que ser por ahí, ¿no? Desde luego. Bueno, Rita, te agradecemos mucho y pues te volvemos a hablar porque yo creo que esto va para largo y vamos a estar mucho tiempo en el encierro y así pues, es. Te vamos a agradecer mucho que nos tomes otra vez la llamada. Pues seguro yo, porque de pronto estoy así de, ¿qué hago el lunes a las 8? Pues me conecto con estos chavos. ¿Cómo? Y síguenos y venos, Rita. Sí, seguro. Si tienes algo que decir y estamos en el programa, pues puedes llamar y decirlo, claro, porque este no es un programa solamente de ida y que ustedes respondan, sino también es un programa de diálogo, y si tú tienes algo que decir en un momento dado y nos llamas, te tomaremos la llamada y podrás decir lo que convenga, no para tus intereses, sino para el interés general, que es el que nos importa a los cuatro. Muy bien, pues muchas gracias. Tomaré la palabra entonces. Muy bien. Te queremos mucho. Pues cuídense. Igual, cuídense mucho. No salgan gracias. A la calle, por Dios. Ok. Bye. Bye. Gracias. No, pues bien interesante lo que está planteando, ¿no? Como la marquesa de España del viernes. Unas mujeres muy inteligentes, muy comprometidas, muy interesantes y muy claras. Sí, oigan, pues hoy en la conferencia de prensa dijeron que no había evidencia científica de utilizar el cubrebocas, pero porque los gobiernos estatales y municipales... ¿Sí lo tengo que utilizar o no? Déjame terminar. Bueno, va. No, porque están tomando acciones muy violentas, están empezando a violentar los derechos humanos de las personas porque no traen los cubrebocas. Han habido como ciertas, pues con actos de violencia, en muchos municipios han ido a querer disolver, o sea... ya no lo explicaste bien. Poner la Susana distancia, es que no sé cómo decir, pero no sé si Susana distancia o ábranse, digo, abranse. Abranse. Entonces,
pues han ocurrido como muchos y eso ha propiciado como mucha violencia. Entonces lo que dijo hoy López-Gatell es de que no había una evidencia científica, pero si las personas creen que se sienten seguros con eso, pues bueno, adelante que lo hagan, pero no era motivo para estar violentando a la gente porque se están llevando multas hasta de 8,000 pesos por no utilizar los cubrebocas y realmente si nadie tiene dinero, pues obvio ni para un cubrebocas van a poder tener. Y yo voy en lo mismo, yo creo que si finalmente, aunque no esté comprobado, si tenemos el cubrebocas, si tenemos que pensar en los demás, ¿no? Entonces, aunque no sea lo mío traer el cubrebocas, pues pensemos en los demás y hagamos cosas para los demás, ¿no? Pues sí. Bueno, escuchamos eso y mañana trataremos de ver un asunto que ha salido, o sea, Espinoso, ¿ya viste con tu amigo del Estado de México? Por eso vamos a hablarle a mi amigo del Estado de México para que nos diga por qué en el Estado de México se ha desbordado no solamente el COVID, sino la violencia y todo lo demás. Vamos a tratar de tener a un periodista del Estado de México que nos hable de eso. Es un buen forma para terminar esta tarde, o bueno, más bien noche. Noche, ¿no? Sí. Oigan, pues ya saben, como siempre, compártanos. ¿Qué vas a decir tú, Eric? Bien, mal, pues cooperen, ya saben. Es un esfuerzo que estamos realizando los tres profesionales de la información. Bueno, más bien George y nosotros de lentes. Y nada más nosotros le hacemos comparsa aquí a George. Pero él es el bueno. Grande. No, para nada. Entonces estamos en el mismo barco, ¿no? Pues sí pueden dar aportaciones, recomendarnos. Si hay alguien que está hablando acerca de este tema y ustedes recuerdan que hubo una entrevista aquí, recomiéndesela a la persona con quien usted está discutiendo, llevando un debate sabrosón. Pues aquí también tenemos como cosas que le pueden interesar y de acuerdo a la coyuntura de las noticias, pues aquí puede encontrar toda esa información que puede llevar a la mesa y no solamente a la mesa, en las redes sociales también. Y sí, donen mucho, como lo comentamos la primera vez que me dijiste, era así de, y tenemos a este señor, sí, este señor, el que está al lado, el de al lado, que es el grande que ha hecho todo. Bueno, pues nos vemos mañana, jóvenes, que la pasen muy bien y saludos, como siempre, a toda la familia, en especial a Marta. Sí, también. Azul nos reclamó de que no le mandábamos saludos, de que... Eso está muy bien, Azul primero. Y luego viene Azul. Sí, y también, ¿quién nos está viendo también? Porque luego... Por cierto, nos estaba viendo Mónica Cruz, Jocelyn Pantoja. Otro beso para la Jocelyn. Jorge Bautista, Leonardo Figueiras, Leonardo Figueiras, Gatell de la Cruz y Lucía Meléndez, como siempre. Muy bien. Bueno, cada día vamos teniendo más público y eso nos da mucho gusto. Pues ya saben, denos like, compártanos y pues las donaciones están ahí en reporteros y fotoperiodistas. Entonces, pues ya pronto les vamos a dar más noticias y el día de mañana vamos a tener a alguien del Estado de México que se va a poner bien bueno esto. Bien bueno, síganos.